Me llamo Enriqueta, y he visto mucho en esta vida, pero nada me preparó para lo que sexta esa mañana. Dime algo, ¿qué harías si descubrieras, sin querer, que tu propio hijo te está engañando, justo bajo tu techo? No lo he oído de nadie, lo vi, con mis propios ojos. Y era por un detalle tonto, un dispositivo que llevaba meses detenido, y que volvió a funcionar sin que yo recordara avisarte. Quizá tú también hayas sentido esta extrañeza, mirar tu propia casa y sentir que ya no te pertenece. De oír pasos que ya no respetan su silencio, darse cuenta de que el afecto se ha convertido en una obligación, y la paciencia se convirtió en desprecio. Entiendo, y sé que, a veces, nos lleva mucho tiempo aceptar que estamos siendo utilizados. Preferimos pensar que es solo una fase, que cambiarán, pero lo que escucharás aquí te mostrará cómo el silencio de una madre, cuando lleva la verdad, puede ser más poderoso que cualquier grito. Al final de este video, entenderéis por qué nunca volví a mirar a mi hijo de la misma manera, porque, después de lo que vi en esa grabación, me quedé paralizado. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. Lo que me hizo quedarme paralizado no fue lo que dijeron. Así lo decían. Mi hijo, sentado en mi sofá junto a su mujer, hablaba de mi casa como si yo ya estuviera muerto. Rebuscaron en mis cajones, comentaron mis documentos y usaron exactamente estas palabras: tenemos que ponerlo todo a nuestro nombre antes de que ella se dé cuenta. Cuando escuché eso, sentí que mi corazón se había detenido. Acababa de ir a comprobar si la cámara había vuelto a funcionar, y así fue como descubrí que ya me estaban borrando de la misma historia que construí. Y por eso, si estás aquí escuchándome ahora mismo, te pido, quédate conmigo hasta el final. Y si esta historia te toca el corazón de alguna manera, me deja una señal. Me gusta este video, suscríbete al canal, escríbeme en los comentarios si has pasado por algo similar. Sé que no soy el único. A veces, solo necesitamos a alguien que entienda lo que duele en silencio, porque ahora, más que nunca, te voy a contar todo, sin gritar, pero con toda la fuerza que me queda. Después de que mi marido muriera, la casa se volvió muy silenciosa, demasiado silenciosa. Nos acostumbramos al ruido del otro, ¿sabes? Con la zapatilla arrastrándose por el pasillo, con el agua hirviendo en la tetera, con la tos al amanecer. Y cuando todo esto desaparece, lo que queda es un silencio pesado. Julián venía de vez en cuando. Al principio, me llamó, me preguntó si estaba bien. Apareció con un pan dulce y una bebida refrescante, pero luego empezó a desaparecer. Se le olvidó mi cumpleaños, fechas importantes, y dijo que estaba muy ocupado, y lo entendí. Una madre lo entiende todo, incluso lo que no debería. Pero un día, llegó con Camila, su esposa, dijo que estaba sin trabajo, que los dos necesitaban tiempo para reorganizarse. Es solo por unos meses, mamá, y abrí la puerta, sin pensárselo dos veces. Al fin y al cabo, era mi hijo, era mi hogar, y también era su familia. La idea de tener compañía me entusiasmaba, lo confieso. Pensé, quizá ahora la soledad desaparezca para siempre. Durante los primeros días, preparé caldo de pollo, horneé pan de maíz, preparé su habitación con mis mejores sábanas. Camila le dio las gracias con una sonrisa helada, aquellos que parecen más un protocolo que un gesto. Y Julián, bueno, Julián parecía cansado, apenas habló, solo dijo que necesitaba tiempo, paciencia, y lo hice. Siempre lo hacía, pero pronto las cosas empezaron a cambiar. Pequeño, al principio. Un día Camila entró en la cocina y dijo que pensaba que era mejor quitarme los paños de cocina, porque olían a cosas viejas. Cambiado. Luego empezó a reorganizar los armarios, moviendo mis especias, cambiando mis ollas, tirando algunos utensilios que tenía desde mi boda. Esto ya era hora, Enriqueta, dijo. Enriqueta, nunca me llamó suegra, ni mamá, siempre fue Enriqueta, como si se refiriera a un compañero de oficina. Luego llegaron los nuevos horarios.
dejaron de comer conmigo. Camila preparó la comida para Julián y comieron en la habitación. Cuando llamé su atención, respondió, es que estamos en una rutina diferente a la tuya, no lo entiendes. Y me quedé sin palabras. Duele más cuando te excluyen educadamente. Una vez, fui a mirar mi cartera y me salté una cantidad. No era mucho, algo así como 500 pesos, pero sabía lo que había allí. Cuando le pregunté a Julián, me dijo, mamá, sigues olvidando cosas. Debe haber gastado y no lo recuerda. Y eso me cortó la comunicación, porque nunca he sido de olvidar nada. Siempre he sido organizado con mis cosas, mis facturas. Pero allí sembró una semilla de duda en mí. ¿Y sabes qué es peor? Simplemente, empezamos a dudar de nuestra propia memoria para no dudar de nuestro hijo. Era más fácil creer que me estaba confundiendo, que imaginar que mi propio hijo, el que dormía boca abajo en mi regazo cuando tenía fiebre, pudiera estar engañándome. Así es como se acumulaban los pequeños signos, como esas gotas que caen del grifo durante la noche y que solo notas cuando el cubo está casi lleno. Los oí murmurar cosas en la habitación, hablar de planes, de ajustes, y cuando pregunté, apartaron la cara. Pasé la mayor parte del tiempo en silencio, y empecé a pensar que quizá esto era exactamente lo que esperaban de mí: silencio, presencia discreta, pensión que llega cada mes, y nada más. Pero hubo un día que nunca olvidaré. Camila trajo a un joven que dijo que era amigo, un tal Albertino, que vino a ver unas medidas en la casa. Dijo que era para un proyecto suyo, algo de arquitectura. Cuando entró en la sala, miró a su alrededor y dijo, este espacio tiene mucho potencial. ¿Potencial para qué? Nunca me lo explicaron, pero me mantuve callado, como de costumbre. Dime algo. ¿Alguna vez te has sentido como un mueble dentro de tu propia casa? ¿Alguna vez has sentido que tu presencia allí ya no está viva, sino que es tolerada? ¿Que tus pasos son molestos? ¿Que tu olor es incómodo? ¿Que tu habla se ha convertido en ruido? Si alguna vez has sentido eso, comenta abajo, solo para saber que no estoy solo. Él escribe así, lo he vivido, o me ha tocado. A veces, una palabra es suficiente para que nos reconozcamos en el dolor del otro. Tras la visita de este Albertino, las cosas empeoraron. Empecé a notar que revisaban mis papeles cuando salí al mercado. Los documentos desaparecieron del cajón. Apareció una vieja escritura fuera de orden. Julián empezó a preguntar por el testamento. Dijo que era bueno prevenirse, evitar confusiones en el futuro, y yo me quedé mirando. Quería llorar, pero no lloré, ni siquiera fuera, ni siquiera dentro, porque había algo allí. Algo que aún no entendía, pero que ya me empujaba a una certeza: me estaban dejando a un lado, y de una manera mucho más cruel de lo que cualquier palabra podría explicar. Y fue en este contexto, entre sospechas, sonrisas falsas y ausencias disimuladas, donde esa cámara volvió a funcionar. Ni siquiera recordaba que estaba allí, en la esquina de la habitación, un ojo silencioso, borrado durante meses, pero un día, sin planificación, sin ni siquiera avisar. Actualicé la app en mi móvil y vi que todo estaba conectado de nuevo. Abrí la imagen al azar, y lo que vi hizo que el tiempo se detuviera, pero estaba preparado para saber lo que decían cuando pensaban que no les había escuchado. ¿Podría soportar oír a mi hijo conspirando contra mí? Naturalmente, no lo creía, pero ese día, descubrí que algunas verdades no piden permiso, simplemente entran y destruyen. ¿Quieres saber qué decían en ese mismo momento? Así que escucha lo que viene después. Esa tarde, cuando vi que la imagen de la cámara en mi móvil estaba grabada en mí como una quemadura, estaban en el salón, como si estuvieran en la casa de verano de alguien que ya había muerto. Revisaron mis papeles y comentaron primero que sería más fácil de transferir. Camila se rió de una hoja amarillenta de escritura antigua y dijo, ya ni siquiera sabe dónde está. Esto va a ser pan comido. Y Julián, mi Julián, solo asintió. En ningún momento mostró duda. Era como si ya no existiera,
como si ya me hubieran sacado de la ecuación. Apagué el móvil sin pensar, con las manos temblorosas, y me senté al borde de la cama durante horas, mirando al suelo. No lloré, yo simplemente me quedé allí, escuchando el sonido amortiguado de la televisión en el salón, mientras ellos reían, como si la vida fuera ligera. Al día siguiente, preparé café como siempre, dejé la fruta cortada y, cuando se despertaron, sonreí. Me sexta sonriendo como una actriz mayor, una de esas de las telenovelas de las 8, a la que vemos sabiendo que todo allí es puesta en escena. Camila me dio un beso en la frente y dijo: ¿Has dormido bien, Enriqueta? Sí he dormido, respondí, dormí muy bien. Y entonces comenzó el juego, un juego que ni siquiera sabían que estaban jugando. Con el paso de los días, fui notando otras cosas. Camila empezó a organizar cenas con amigos y familiares a su lado, pero nunca me invitó. Me enteré después, por las risas en el pasillo, los platos extra sucios, el olor a vino barato en el sofá. Cuando le pregunté, me dijo: no quería molestarte. Vete a la cama pronto. Empecé a darme cuenta de que estaban ocultando los planes. Julián apenas me hablaba ya. Pasó el día encerrado en su habitación, con el móvil pegado a la mano. Solo salía a comprar comida o a pedirme dinero para resolver algunas cosas. A veces, ni siquiera lo pedía, simplemente me decía que lo había conseguido. Cuando fui a hablar con él sobre ello, me respondió con una sonrisa ladeada: mamá, lo estás confundiendo todo, sigues olvidando dónde has puesto las cosas. Se está poniendo difícil. Eso era como que te dieran una bofetada con un guante mojado. Eso me hizo dudar de mí mismo. Me senté en la habitación y pensé: ¿lo es? ¿De verdad estoy perdiendo la memoria? Pero no, en el fondo, lo sabía. Sabía que mi cabeza funcionaba perfectamente, que el problema no era mi memoria, era una falta de respeto. Querían que dudara de mí mismo, querían apagarme despacio, como alguien que apaga una vela con cuidado para no montar un escándalo. Una noche, fui a por agua a la cocina y escuché a Camila al teléfono. Su voz era baja, pero la entendía bien. Ni siquiera se dará cuenta cuando todo esté a nuestro nombre, es solo cuestión de tiempo. Me detuve en el pasillo, me apoyé en la pared y respiré hondo. No me aceptaron, no monté un escándalo. Fui al baño, cerré la puerta y me miré en el espejo. Vi mis ojos hundidos, mi pelo con mechones demasiado blancos, y mi boca se apretó, conteniendo todo lo que quería decir. Volví a la cama y pasé toda la noche despierto. El sonido del ventilador sonaba como un reloj de cuenta atrás, y lo entendí. Entendí que ya era hora de dejar de esperar afecto de quienes ya no veían valor en mí. Desde ese día, algo empezó a cambiar dentro de mí. No era ira, ni deseo de venganza, era otra cosa. Fue el nacimiento de una extraña calma, una calma que dice: observa, aún no se mueve, pero no olvida nada. Dejé de hablar tanto, empecé a prestar más atención. Noté que Julián ahora evitaba incluso tocarme. Camila empezó a tratarme con ese tono de paciencia que usamos con los niños con rabietas. Empecé a sentirme como un objeto fuera de lugar, una estatua en medio de la sala, que todos rodean, pero nadie ve. Pero dentro de mí, los engranajes funcionaban, y grabando todo. Simplemente aún no lo sabían. ¿Y tú, alguna vez lo has sentido? ¿Alguna vez has experimentado ese tipo de silencio que duele más que una discusión? ¿Te han borrado poco a poco quienes deberían protegerte? Si has pasado por esto, escríbeme aquí en los comentarios. Podría ser simplemente un "es verdad" o un "lo he vivido", porque sé que hay muchas personas que entienden este dolor, el de ser tratados como invisibles dentro de su propio hogar. Pero ahora, déjame contarte lo que pasó a la mañana siguiente, porque fue ese día cuando decidí, por primera vez, no fingir que no lo había visto. Esa mañana, me desperté temprano. Había soñado con mi marido, Pedro. Me miró seriamente, pero con esa típica mirada dulce, y solo dijo una cosa: estate atento, Enriqueta. Cuando abrí los ojos,
El sol ni siquiera había salido bien. Fui a la cocina, preparé mi café y me senté en la silla junto a la ventana. El móvil estaba allí, en la esquina de la mesa, con una nueva notificación. Era la aplicación de cámara la que descargué hace años, cuando Julián instaló el sistema de seguridad tras un robo en el barrio. Había dejado de funcionar y había sido olvidado allí, como tantas cosas que dejaban a un lado en esta casa. Un mes antes, había llamado a Emiliano, el hijo de la señora Leticia, un viejo vecino. Él organizó todo, él vino, cambió los cables, actualizó el sistema, y eso fue todo. La cámara de la sala volvió a funcionar, pero en la confusión de los días, se me olvidó decirle a Julián que ahora estaba grabando de nuevo. Pulsé el icono de la app sin pensarlo, era solo curiosidad, para ver si realmente funcionaba, y luego, allí, en tiempo real, en medio de la pantalla, mi hijo estaba allí, sentado en mi sillón, con Camila a su lado, los dos con carpetas abiertas, hojas esparcidas por la mesa de centro y ese tono de voz que usamos cuando estamos tramando algo feo. Dejé de masticar, levanté la taza en el aire, mi corazón empezó a latir con fuerza, pero mi mano no temblaba, ya no más. La voz de Camila era clara como el agua. Albertino necesita la escritura original para el viernes. Vamos a decir que es por una cosa de jubilación. Ella lo firma sin leerlo. Luego, el abogado se encarga del resto. Julián respondió con esa calma aterradora, es lenta. Firmará pensando que es cosa del banco. Camila se rió. Después de eso, veremos dónde ponerla. En Zapopan hay una buena residencia con solo mujeres. Va a ser mejor para todos. Miré la pantalla como si estuviera fuera de mi cuerpo. No pude cerrar la app, ni levantarte de la silla. Sus palabras resonaron en la sala. Mi salón, mis muros, mis muebles. Tramaron como apartarme con la misma naturalidad que alguien que planea una reforma. Y fue allí, en esa pequeña imagen tenuemente iluminada, donde algo dentro de mí murió. No era amor de madre. Esto había estado muriendo lentamente durante mucho tiempo. Era mi inocencia, esa fe tonta de que, en el fondo, todo eso era solo una fase, que Julián aún se despertaría, se disculpara, diría que me quería. Esa mañana, eso había terminado. No lloré, no grité. Me levanté de la silla, lavé la taza, guardé el móvil en el bolsillo, y fui a colgar la ropa como si no hubiera pasado nada, pero por dentro, todo ya había cambiado. El resto del día siguió siendo tranquilo. Actuaron como siempre. Camila salió con tacones altos y maquillaje. Dijo que iba a resolver asuntos del trabajo. Julián se quedó en la habitación, gruñón, preguntando si la comida estaba lista. Preparé el arroz con pollo que le gustaba. Puse su plato sobre la mesa, me senté con mi café y, cuando terminó, aún tuvo el valor de decir, podrías pensar en dejar unas facturas a mi nombre, mamá, para facilitar las cosas. Y yo simplemente respondí, eso ya lo veremos luego. Sonrió como si pensara que ya había ganado, pero allí, dentro de mí, ya estaba en otro lugar, un lugar donde una madre también se protege a sí misma, donde el dolor se convierte en estrategia, donde el silencio deja de ser sumisión, y se convierte en un escudo. Esa noche, fui al cajón de toallas y saqué un viejo cuaderno con una funda azul. Empecé a escribir todo lo que recordaba, cada frase, cada detalle, el nombre de ese Albertino, la frase sobre Zapopan, la historia de la firma. No quería olvidar nada, porque ahora lo sabía, no podía cometer errores, no podía engañarme a mí misma, ni dudar. Era mi hogar, era mi vida, y si no actuaba, iban a borrarme por completo. Pero ¿cómo enfrentarse a un niño? ¿Cómo mirar a los ojos de quienes amamantaste, criaste, protegiste, y ver a un desconocido, aún más un desconocido que quiere robarte poco a poco? Esa fue la primera noche que no dormí, simplemente me quedé ahí, con los ojos abiertos, escuchando cada sonido de la casa, la ducha goteando, la puerta de su dormitorio abriéndose y cerrándose, el sonido de la televisión de fondo, y dentro de mí,
empezaba a nacer una decisión. Aún no sabía qué iba a hacer. Pero una cosa era segura, no iba a dejar que me borraran. Y yo tenía algo que ellos no tenían. Tenía tiempo, tenía un recuerdo, y lo tenía todo grabado. Pero, ¿cómo se monta una defensa cuando estás solo? ¿Dónde encuentras la fuerza para luchar sin perderte? La respuesta vino de un lugar que ni siquiera podía imaginar. Y fue entonces cuando mi historia empezó a girar de verdad. Esa noche, cuando no podía cerrar los ojos, me senté en mi mecedora y miré al jardín trasero. La luna llena iluminaba las hojas de la guayaba que Pedro plantó con sus propias manos. El viento golpeaba suavemente, trayendo el olor a tierra mojada que siempre me recordaba a Tonalá. Y allí, en medio de ese profundo silencio, empecé a recordar el día en que nació Julián. Era una noche lluviosa, de esas que inundan todo y asustan incluso a los perros. Mi marido seguía en un viaje en tren, trabajando en el ferrocarril. Sentía que venían las contracciones y no tuve tiempo de llamar a una comadrona, ni a la vecina, ni a nadie. Di a luz sola, con una manta a la espalda, tumbada en el suelo de la cocina, agarrada a las patas de la mesa. Cuando lloró por primera vez, pensé que el mundo me había dado una nueva razón para vivir. Recuerdo llevarlo en brazos a todas partes. Vendí tacos en la esquina de la plaza, con el atrapado en el rebozo a mis espaldas. Cuando creció, compré un carrito de segunda mano y monté el puesto en la feria. Cada céntimo que ahorré, lo ahorré para su colegio. Recuerdo una vez que quería un libro de ciencia, muy caro. Pasé 3 semanas vendiendo empanadas sin comer, solo para poder comprarlas. Y el día que le entregué el libro, me dio un beso en la mejilla y dijo, «Gracias, mami». Guardé ese beso como si fuera una medalla, como diciendo, «Vas por el camino correcto». Luego llegó la adolescencia, la universidad. Empezó a juntarse con diferentes personas, se volvió distante, pero yo seguía allí. Cosí por la noche, hacía servicios extra de limpieza, recogía ropa para lavar, todo para que no se avergonzara de mí, todo para que tuviera un futuro. Y lo hizo, se graduó, casado, ha cambiado, y se olvidó de mí. Solo volvía cuando era necesario, y sin embargo, abrí la puerta, y ahora, me llama confundida, dice que soy demasiado mayor para entender las cosas. Se quejan de la comida que preparo, de cómo camino por la casa, del ruido que hace mi mecedora en el suelo. Hablan como si yo fuera un mueble anticuado, un recuerdo incómodo de un pasado que quieren borrar. Pero lo que no saben, es solo que todo lo que tienen viene de mí. Esta casa que Camila quiere poner a su nombre, estaba construida con sudor, con callos, con noches sin dormir. Lo levanté con mis manos y con Pedro a mi lado, cargando cemento y madera. Cada ladrillo tiene un pedazo de mi vida, y por eso ahora, ya no aceptaré que me traten como una molestia. A veces pensamos que ser madre es cancelarnos a nosotros mismos. Que es hermoso tragarse las lágrimas, aceptarlo todo en silencio, soportar la ofensa con una sonrisa. Lo creí durante mucho tiempo, pero ahora, sentado aquí, con el cuerpo ya cansado pero la cabeza más firme que nunca, entendí que esto no es amor. El amor no destruye, el amor no humilla, el amor no roba. Y estoy aquí abriendo mi corazón contando mi historia. Si estás escuchando, deja un like en este video y suscríbete al canal porque todavía tengo muchas cosas guardadas que contarte. No sé tu edad, no conozco tu historia, pero si alguna vez has dado todo por alguien y luego te has sentido olvidada, así que nos entendemos. Porque esa mañana, mientras el sonido de la calle se dormía y el recuerdo de Julián de niño me cortaba por dentro, decidí que no iba a dejar que pisotearan a la mujer que era, ni en la mujer que sigo siendo. A partir de ahí, iba a empezar a levantarme, despacio, con silencio, pero con fuerza. Pero para eso, necesitaba algo que hasta entonces me había faltado, pruebas. Y fue entonces cuando recordé un nombre, un chico sencillo, de voz suave y ojos atentos. Lo que podría ser la clave para cambiar el rumbo. ¿Crees que fue precisamente este joven,
sin saberlo, ¿quién me dio el primer paso hacia la venganza más silenciosa de mi vida? Bueno, prepárate, que es ahora cuando la historia empieza a cambiar de verdad. Los días que vinieron después de ese amanecer fueron los más falsos de mi vida y, curiosamente, los más reveladores. Me seguía levantando temprano, como siempre. Preparé café, dejé pan en la mesa, pregunté si Julián iba a salir, si Camila quería que hiciera algo de colada. Actuó como si nada hubiera cambiado, como si yo siguiera siendo esa anciana distraída, contenta con ser ignorada dentro de su propia casa. No sospechaban nada, y cuanto más creían que me estaba confundiendo, más seguros se sentían de sus mentiras. Julián dijo que iba a haber una oferta de trabajo, pero volvió a la misma hora de siempre, sin nada en la mano salvo su móvil. Camila pasó horas al teléfono, enviando audios y risitas, hablando sobre abogados, procesos, traslados. Fingí no oír, pero estaba escuchando todo. Fue entonces cuando decidí volver a llevar mi viejo delantal, el que usaba para cuidar la casa cuando Pedro aún vivía. Cosí un pequeño bolsillo dentro y allí escondí mi móvil. Empecé a grabar todo, conversaciones, susurros, peleas, incluso el sonido de cajones abriéndose cuando salía al mercado. Luego, en mi habitación, escuché con calma, escribí todo en un cuaderno cubierto de azul. Era como montar un puzzle. Cada frase era una broma, cada risa disfrazada, una pista. Compré un pendrive en una tienda pequeña cerca de la farmacia y empecé a guardar los audios allí. La escondí dentro de la funda de la vieja funda de Pedro, que nunca tocaron, y así, con pequeños pasos, empecé a construir mi muro. Al mismo tiempo, empecé a plantar lo que querían cosechar. Empecé a olvidar dónde dejaba mis llaves. Un día, perdí mis gafas. En otro, cambié el día de la semana a propósito, comentó Camila, con esa sonrisa venenosa. Está empeorando, Julián. En serio, tenemos que pensar qué hacer. Y yo solo asentí, como aceptando su propia decadencia, pero por dentro, estaba más lúcida que nunca. Recuerdo una mañana concreta, me senté en la mesa y dije en voz alta, no recuerdo si hoy tomé mi medicina, o ya lo he hecho 2 veces. Vi a los dos mirarse. Camila fue rápida. Tenemos que controlar esto, es peligroso. Sonreí, señalé el móvil que llevaba en el bolsillo y pensé, es realmente peligroso subestimar quién te enseñó a andar. ¿Quién te dio el primer baño? Que de niño se limpiaba el vómito y se quedaba despierto toda la noche cuidando su fiebre. Una tarde, oí a Julián hablando por teléfono, encerrado en su habitación. Por la rendija de la puerta, pude oírle decir, ella no se va a dar cuenta, Camila ya se está encargando de todo. Albertino lo acelerará, solo necesito que lo firme. Eso me hizo sentir seco y mareado, pero también me dio fuerza. Apunté la fecha, la hora, el tono de su voz, y guardé una grabación más. No puedes imaginar lo que es fingir que sales cuando dentro el fuego acaba de empezar. Es un dolor que arde lentamente, pero también es un arma, porque aunque pensaban que era frágil, era más fuerte que nunca, y yo sabía, todo esto tendría que terminar, pero no sería un escándalo, no sería una pelea. Sería en el momento adecuado, con pruebas, calma, con la justicia que el tiempo prepara en silencio. Pero ¿cómo actuar cuando estás rodeado? ¿Cómo exponer la verdad sin que te llamen loco? Necesitaba un aliado, y sin saberlo, ya estaba muy cerca de mí. Se llamaba Emiliano, y fue él quien me mostró que a veces, la esperanza viene de donde menos la esperamos. Era un jueves caluroso, uno de esos en los que el viento se seca y sentimos el peso de la edad sobre nuestro cuerpo. Pasé el día en silencio, observando. No pregunté nada, no me quejé de nada, ni siquiera ofrecí té. Solo me fui a la cama temprano, como esperaban de mí, pero no dormí. Salí de la puerta del dormitorio apoyada en ella, el móvil en el delantal encendido, grabando. Sabía que se sentían más cómodos cuando pensaban que ya estaba en el mundo de los sueños.
Y fue en ese silencio fingido donde escuché lo que hasta entonces solo sospechaba. La voz de Camila, clara, sin miedo, sin contención, firmará todo sin leer. Decimos que es por la jubilación, o por alguna tasa de la casa. Ella ya no entiende nada. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me escucharían, pero yo me quedé allí, inmóvil, escuchando cada palabra como si fuera una puñalada. Julián respondió, en tono bajo pero firme, ¿y si se niega? Camila se rió. Decimos que está perdiendo la noción de las cosas. Lo grabo olvidando las fechas, los nombres, y ya está. Hospitalizarla será fácil. En Zapopan hay una buena casa, a un precio asequible. Ni siquiera se dará cuenta. Guardó silencio unos segundos y luego dijo, por eso te quiero. Sentí como si hubiera muerto allí mismo, en esa cama. Eso no era solo traición, era cobardía, y viniendo de quien puse en el mundo, dolió aún más. Me levanté muy despacio, cogí el cuaderno azul y escribí con mano firme. Aunque todo por dentro temblaba, hoy he decidido que no moriré en silencio. Si es necesario, viviré solo, pero con dignidad. Escribí esto llorando, pero en silencio, porque en ese momento, me di cuenta de que ya no era posible esperar cambios. No estaban confundidos, no era debilidad, era realmente malvado. Guardé el móvil, guardé el audio en la memoria, doblé el papel y lo guardé dentro del cuaderno. A partir de entonces, todo cambió. La forma en que los miraba, la forma en que respondía. Seguí fingiendo, sonreír. Preparé la comida al día siguiente. Pero por dentro, me preparaba para una especie de guerra que no tiene gritos, ni sangre, pero que puede destruir un alma si no somos firmes. Y lo estaba, por primera vez en mucho tiempo. Lo estaba. ¿Sabes? A veces pensamos que ya hemos sufrido suficiente, que ya no puede hacer daño, pero duele. Duele cuando el niño que llevabas a la espalda planea tu partida como si fueras una molestia. Duele cuando alguien come de tu plato, duerme en tu casa, vive de tu dinero. Habla de hospitalizarte como si fueras un objeto antiguo que altera la decoración, pero allí, en ese dolor, nació una fuerza que ni yo sabía que tenía, y sé que quienes me escuchan ahora pueden preguntarse, ¿cómo ha soportado tanto esta mujer? ¿Por qué no lo mandó lejos? ¿Por qué no gritó? ¿No golpeó la mesa? ¿Por qué a veces no queremos perder lo poco que queda, el poco de amor, el pequeño recuerdo bueno? Insistimos por miedo a estar solos, pero aprendí por las malas, hay soledad que salva. Y una compañía que mata poco a poco. Si has llegado hasta aquí, quédate conmigo, porque la parte más difícil seguirá ocurriendo. Y fue en ese punto de la historia cuando me di cuenta que para dar la recompensa adecuada, necesitamos estar completos, aunque solo fuera dentro, aunque nadie lo note desde fuera. Pero dime, ¿qué harías si oyeras a tu propio hijo planeando borrarte como si fueras una carga? Porque hice algo que ni yo mismo esperaba, y el primer paso fue una visita inesperada. No sé si fue por el calor o por el cansancio de fingir tanto, pero esa semana todo mi cuerpo parecía gritar. Con cada sonrisa forzada que dedicaba, sentía un pinchazo por dentro. Cada vez que oía pobrecita, está empeorando o necesita ayuda médica, era como si me empujaran más profundo en un agujero oscuro. Camila empezó a repetir, en voz alta, que debería hablar con un psiquiatra, que era muy sensible, muy olvidadizo. Julián solo escuchó en silencio. No me defendí. Ya no me veía como a un hijo. Hubo días en los que me pregunté si, en algún momento de su vida, realmente me quería, o si el amor que sentía era solo mío, el amor de madre, este animal tonto que ama a dos, incluso cuando solo uno lo merece. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, salí de casa sin decir a dónde iba. Cogí mis llaves que sabía muy bien dónde estaban y me alejé. Ni siquiera cogí una bolsa. Fui con la ropa que llevaba puesta y la cabeza pesada. Fui andando hasta Vila Santa Clara, donde está esa iglesia con la torre azul. Fue la iglesia donde Pedro y yo nos casamos.
donde bauticé a Julián, donde recé cuando el puesto no vendía ni la mitad de lo que necesitaba. Me senté en el último banco, justo en la esquina. No recé, simplemente miré el altar, en silencio, como esperando que alguna respuesta bajara del techo con las luces. Pero no llegó nada, no hay señales, sin lágrimas, solo un vacío. Y fue allí, sentado en ese banco frío, donde pensé en Mercedes, mi hermana mayor. No habíamos hablado en años por una discusión tonta sobre la herencia de mamá, esas peleas que empiezan pequeñas y se convierten en muros. Pensé en llamar, pero no tuve el valor, porque pedir ayuda cuando siempre hemos sido fuertes es demasiado difícil. Es difícil tragar el orgullo, pero aún más difícil es tragar el silencio de quienes creaste con tanto amor y ahora verte como una carga. Saber. Hay un momento en nuestras vidas en que todo pesa, incluso el silencio pesa mucho, el aire pesa, la forma en que la gente te mira, o peor aún, deja de mirarte, y la peor soledad que existe, es el que sentimos dentro de nuestro propio hogar, cuando nadie te vea más, cuando el único sonido que te responde es el de ollas vacías y puertas cerrándose lentamente. ¿Alguna vez has sentido eso? Esta soledad de estar rodeado de gente y aún así sentir que ya no existe allí. Si has pasado por esto, escríbenos aquí en los comentarios. Puede ser simplemente un sé cómo es o un te entiendo, porque, a veces, solo necesitamos saber que no nos sentimos solos. Aquella tarde, me levanté del banco y volví a casa despacio. Pasé por calles que conocía desde niña, pero que ahora me parecían lejanas. La luz dorada del sol golpeaba las antiguas paredes, y sentía que el tiempo se me escapaba. Volví, preparé la cena como siempre. Camila ni siquiera miró mi cara. Julián me preguntó si había visto la factura de la luz. Le respondí que no me acordaba. Se rieron, con esa pequeña risa venenosa. Fingí no verlo, pero algo en mí empezó a endurecerse, y esa noche, tumbado en mi cama, abracé la almohada de Pedro y susurré, creen que me van a tumbar, cariño, pero ya verás, aún así voy a sorprender. Y me sorprendió mucho, pero ni siquiera puedes imaginar cómo. La mañana después de ir a la iglesia, algo dentro de mí se sintió diferente. No era exactamente fuerza, era más bien una firmeza silenciosa, una certeza que no sentía en mucho tiempo. Tomé café sola en la cocina, con la luz reflejada en la toalla bordada que yo misma hice cuando Julián era pequeño. Lo recordaba corriendo descalzo, pidiendo pan con leche. Ahora, ni siquiera me miraba, pero esa mañana, no lloré. Ni siquiera me incomodé. Masticaba el pan despacio, con el plan ya naciendo en mi cabeza. Esperé a que se fueran. Camila fue a resolver cosas en el centro, y Julián dijo que iba a ver algunos contactos. En cuanto la puerta se cerró de golpe, fui directo al teléfono. Llevé mi cuaderno azul, donde tenía algunos números antiguos guardados. Uno de ellos pertenecía a la señora Leticia, mi amiga de toda la vida, que hoy cuida de señoras en una clínica allí en Tlaquepaque. Recuerdo que, hace algún tiempo, comentó sobre un abogado que ayudaba a personas mayores con problemas familiares. Respiré hondo antes de llamar. Su voz me respondió con ese tono dulce de siempre. Enriqueta, ¡qué sorpresa! Me daban ganas de llorar solo de oír a alguien llamarme por mi nombre con cariño. No dije mucho, solo le pregunté si todavía tenía el contacto de ese abogado. Señor Álvarez, respondió ella, por supuesto. Confío en él con los ojos cerrados. Es paciente, discreto y ha visto mucha injusticia en este mundo. Apunté el número, le di las gracias y colgué. La mano seguía temblando, pero por dentro, algo se calmó. Llamé a su oficina a la hora de comer. Una chica educada programó la cita para 2 días después, en su propia oficina, y garantizó total secreto. Dijo que a él le gustaba escuchar cada caso con calma, mirando a los ojos. Eso me dio un consuelo que no sentía en mucho tiempo. Por la tarde, llamé a Emiliano, el cámara. Dijo que necesitaba ayuda extra, pero que no habló con nadie. Vino ese mismo día,
Trajo 2 micrófonos pequeños que podía esconder detrás del reloj del comedor y dentro de la estantería de mi habitación. Instaló todo sin hacer ningún lío, e incluso me enseñó a guardar los audios directamente en una tarjeta. Me miró con respeto, como si entendiera que no estamos pidiendo un favor, se está defendiendo. Fue ese día cuando sentí, por primera vez en meses, que el control de mi vida volvía a mis manos. Y no era por venganza, no fue por orgullo, era por justicia, por dignidad, por todo lo que fui y que no permitiría que destruyeran ahora. En el tramo final de mi camino, seguí sonriendo, sirviendo la cena, fingiendo olvidar las citas, pero ahora, todo tenía otro significado, porque detrás de mis ojos, había método, estaba preparado. Había una mujer que había visto la vida de cerca y que ahora conocía el valor del silencio en sí. Lo que no sabían era que cada palabra pronunciada en esa casa, desde entonces, estaba siendo grabada. Todas las mentiras, cada amenaza, cada disparo susurraba, y solo necesitaba un detalle más para completar mi puzzle, la firma que tanto querían forzar. ¿Pero iba a dárselo, o sería yo quien firmara su destino? La respuesta llegaría al día siguiente. Emiliano regresó 2 días después, con el mismo cuidado que quien entra en un templo, vestido con una camiseta sencilla y una gorra. Parecía un joven más que pasaba. Camila ni siquiera sospechó. Pensó que él estaba allí para mirar el router, una excusa que me di a mí misma, con mi tono calmado habitual. Sonrió. Hizo un gesto discreto y, sin prisa, se puso manos a la obra. Instaló una microcámara detrás del cuadro de San Judas, otra en el marco de un bordado que recibí cuando me casé, y la tercera, dentro de un tarro de barro de Tlaquepaque que está en la estantería del salón. Nadie toca ese tarro, fue un regalo de Pedro, y hasta Camila tiene miedo de romperlo. En menos de una hora, la casa se convirtió en testigo silencioso. Las paredes ya no solo guardaban recuerdos, ahora también escuchaban. Emiliano me explicó cómo acceder a todo en mi móvil, cómo descargar vídeos, cómo guardarlos directamente en un pendrive USB. Escuché todo con atención. Nunca imaginé, con 68 años, que aprendería este tipo de cosas. Pero ahí estaba yo, escribiendo todo con mi letra firme y discreta. Al final, me miró con un respeto que nadie más me dio. Dijo, lo estás haciendo bien, es tu hogar, es tu vida. Eso me dio valor. Empecé a grabar todo. Cada frase suelta, cada susurro, cada disparo pronunciado demasiado alto pensando que no lo oía. Julián y Camila hablaron sobre cómo iban a conseguir los papeles para la casa. Hablaban de un tal Albertino Ramos, un abogado ágil, sin lujos, según ella. Ya lo ha hecho antes, dijo Camila, con 2 firmas y un certificado de fragilidad mental. La notaría acepta. Julián parecía dudoso a veces, pero bastaba para que ella insistiera, mostrara números, hiciera promesas, y guardó silencio. También pusieron excusas por los gastos. Un día fue Internet lo que se activó, otro fue el plan de salud que ya no lo cubre todo. Pidieron dinero y, cuando dudé, intercambiaron miradas. Está empeorando, ¿verdad? Soltó Camila, como comentando el tiempo. Y todo esto, lo estaba grabando. He guardado el audio. Apuntó la fecha. Creaba carpetas. Me convertí en archivera de mi propio dolor. Y no hice nada sola. Envié todo al señor Álvarez, mi abogado. Escuchó todo, leyó mis notas y respondió con calma. Dijo que tenía razón en no confrontar, que no debería cambiar nada todavía. Necesitábamos pruebas irrefutables. Para proteger su hogar, señora Enriqueta, necesitamos demostrar que hubo coacción, manipulación y abuso financiero. Esto no es solo una disputa familiar. Esto es un delito, y te defiendes como pocos saben, con inteligencia. Sus palabras me conmovieron más de lo que puedo expresar. Por primera vez, ya no era solo la madre, la viuda, la dama olvidada. Volví a ser alguien, alguien que tuviera control, método, firmeza. Descubrí que el silencio, cuando es consciente,
es un escudo, y que no responder suele ser la respuesta más fuerte que existe. Por la noche, me sentaba en mi mecedora y miraba la habitación como si estuviera viendo un escenario, y ellos, allí, representando, viviendo en la ilusión de que todo iba según lo planeado. Julián se encerró en su habitación para hacer llamadas importantes, y yo grabé desde la puerta entreabierta. Camila habló con su hermana por altavoz, diciendo que ya no podía cuidar de una anciana, que quería resolver el problema de la casa pronto para seguir con la vida, y yo me quedaba allí, escuchando todo, no como víctima, pero como testigo, como alguien que está reuniendo los pedazos para cambiar el rumbo. Si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a seguir adelante? Dale like y suscríbete al canal. Marca más diferencia de la que crees. A veces, todo lo que necesitamos es una voz que diga, no estás solo, porque en ese momento, en medio del caos, descubrí algo aún más valioso que mi hogar, la fuerza para no quedarse en silencio más. Y por eso, al día siguiente, adopté una actitud que ni yo misma creía. ¿Quieres saber qué era? Así que escucha lo que viene después. Porque allí, la situación empezó a cambiar. Ese sábado, me puse mi blusa azul marino abotonada, la que cosí en tiempos de Pedro, y me fui diciendo que iba a la farmacia a por mis medicinas. Camila apenas levantó la vista de su móvil. Julián estaba encerrado en su habitación. Cogí el autobús de las 10. Me senté junto a la ventana y sostuve mi bolsa como si contuviera un secreto porque así era. El camino a Guadalajara nunca me ha parecido tan corto. La ciudad pasaba por el cristal como un recuerdo vivo, las calles por las que paseaba con Pedro, los mercados que frecuentaba con Julián de niño. Pero ese día, no era solo el Enriqueta del pasado, era una mujer en camino a su propia defensa. La oficina del señor Álvarez estaba en un edificio antiguo, con puertas altas y escaleras de madera que chirriaban bajo los pies. Me recibió con una sonrisa tranquila, de esas que no apresuran a nadie. Me miró a los ojos como si viera el alma. Nos sentamos en una habitación tranquila, con olor a papel y dignidad. Le entregué mi cuaderno azul, el pendrive, los audios, los vídeos, las notas. Escuchaba, tomaba notas, murmuraba cosas como esto es serio, esto es coacción, esto es un fraude claro. Después de una hora, me dijo con firmeza, doña Enriqueta, lo que le están haciendo no es solo una falta de respeto, es un delito, y la más cruel, la que se esconde tras el apellido. Sus palabras eran como una manta en un día frío. Ya no estaba solo. Explicó que había pruebas de intento de fraude de activos, intento de alienación mental, abuso psicológico y financiero. Dijo que lo más importante ahora era asegurarme de que estuviera protegida legalmente, y que nadie, por mucho que lo intentara, podía quitarme lo que construí. Me pidió que hiciera un informe médico con un neurólogo designado por él. Un profesional respetado, conocido en los tribunales, que podía demostrar mi plena lucidez. Si intentan declararte incapaz, tenemos que demostrar lo contrario con fuerza legal. Acepté sin pestañear. Al mismo tiempo, también sugirió que creáramos un poder notarial protegido, con cláusulas que solo permitan movimientos con mi presencia y mi firma acompañados de un notario de confianza. El papeleo estaba organizado allí mismo, y al final de la tarde ya tenía todas las derivaciones listas. También pedí cita con el evaluador, que vino a mi casa 2 días después, justo cuando Julián y Camila estaban fuera. Me hacía preguntas, me ponía pruebas de memoria, atención, razonamiento. Al final, me miró con ojos admirados y dijo, si todos fueran como tú, doña Enriqueta, tendría mucho menos trabajo. Firmé el informe con la cabeza bien alta. Sabía exactamente lo que hacía. Cada coma de ese documento era un ladrillo en el muro que erigí contra su mentira. De vuelta en el despacho del señor Álvarez, entregué todo. Sonrió. ¿Tienes más pruebas?
más lucidez y más fuerza que mucha gente ahí fuera, y ahora también cuenta con respaldo legal. Y fue en ese momento, allí, en esa sencilla sala de abogados, cuando sentí por primera vez en mucho tiempo, seguridad. Ya no era el miedo lo que me guiaba, era el sentido de la justicia, y tenía aliados, tenía voz, había una ley, y lo más importante, tenía una historia que nadie podía borrar. Cuando volví a casa, caminé de forma diferente, la calle era la misma, pero yo era diferente, ya no caminaba con los hombros caídos, ni arrastrando los pies como si se disculpara por existir. Tenía un nombre, CPF, una memoria firme y un plan. Entré por la puerta principal como si entrara en su propio trono. Camila me miró sorprendida, como si notara algo extraño. Julián vino a preguntar si había comprado las medicinas. Sonreí. Sí, lo hice, y más que eso, cuidé de mi salud. No lo entendía. Y no lo expliqué. Todavía no. Y si has llegado hasta aquí conmigo, te lo diré. Continúa. Porque lo que viene después no es solo ajustar cuentas, es la parte en la que el mundo empieza a ver la verdad con sus propios ojos, y llegaría, por escrito, en un periódico que no esperaban leer, pero eso lo cambiaría todo. Pensaba que ya lo había oído todo, que nada me sorprendería ya, pero las grabaciones que vinieron después, estos se rompieron desde dentro. Una tarde, después de comer, fui a su habitación como siempre, en silencio y dejé el móvil en la rendija de la puerta. Había dejado de grabarlo al principio, y cuando fui a escucharlo por la noche, sentado solo en la cocina, lo que escuché me hizo temblar. Camila dijo, riendo, que borró mensajes de mi móvil, solo unas conversaciones tontas con gente de su familia, así que no recuerda las cosas, mejor así. Y Julián, ¿qué salió de mi vientre? Respondió, cuanto menos hable con los demás, mejor. Empieza a confundirlo todo, y podemos usar eso más adelante. Eso me atravesó como un cuchillo. No se trataba solo de sacarme de casa, se trataba de sacarme de la vida, aislarme, borrarme poco a poco. En otro día, grabado en el mismo dispositivo, Camila dijo que ya había hecho el pago a Albertino, un adelanto, dinero de mi pensión. Ni siquiera se dio cuenta de que se fue, cariño, solo fue un pequeño saque. Cada mes tomamos un poco, eso es todo. Y Julián respondió, sí, con este abogado, hasta el registro civil cierra los ojos. Allí, en esa cocina donde pasé horas preparando comida para ellos, escuché cómo se desvelaba mi historia poco a poco, y todo viniendo de la persona que más amaba. Lo peor fue en una noche lluviosa, toda la casa dormía, o fingía dormir, y yo me tumbaba, con la almohada húmeda por las lágrimas que fluían sin hacer ruido. Cogí el móvil para ver los vídeos y acabé deteniéndome en un audio que ni siquiera recordaba haber grabado. Era una conversación de ellos en el dormitorio, riendo suavemente, pensando que nadie escuchaba. Julián dijo, con esa voz seca que tiene cuando no pide nada, a mi madre no se le va a echar de menos. Solo requiere esfuerzo. No puedo describir lo que sentí. No era solo tristeza, fue un descanso, un chasquido, una herida tan profunda que incluso el aire cambiaba de sabor. Porque cuando un niño dice eso de ti, es como si borraran su existencia con una frase, y, mira, hay recuerdos que guardamos para siempre, hay palabras que se convierten en una cicatriz en el alma, y aunque pasa el tiempo, siguen ahí, palpitando. ¿Eres tú quien me escucha? ¿Tienes algún recuerdo así? ¿Alguna frase que te marcara tanto que después nunca fuiste la misma persona? Si es así, escríbenos aquí en los comentarios. A veces ventilar es como abrir la ventana de una habitación que lleva mucho tiempo cerrada. Puede ser una frase, un recuerdo, algo que se quedó atascado. He oído algo así. Sé lo que duele, nunca lo olvidé. Cualquier cosa, porque cuando compartimos, el dolor no desaparece, pero se vuelve menos intenso. Después de esa noche, no fui el mismo. Cada palabra grabada,
Cada susurro robado se convirtió en una chispa dentro de mí, y el expediente que el señor Álvarez estaba elaborando creció. Con pruebas sólidas, real, claro, con cada nuevo expediente, me veía menos como víctima y más como una mujer que llegaba hasta el final, porque ya no era solo para la casa, ya no era solo por nombre, fue por mi historia, por mi dignidad, por mi existencia. Querían que dudara de mí mismo, que me callaría, eso lo aceptaría, pero no, eso solo me dio más fuerzas. Y si crees que lo peor ya pasó, apenas sabe que me esperaba a la mañana siguiente, un sobre la mesa. Es una trampa esperando mi firma. Esa noche preparé una cena sencilla, arroz con pollo y un poco de ensalada de nopales, como siempre hacía los miércoles. El olor a comida se apoderó de la casa y todo parecía igual, pero sabía que no lo era, ya no lo estaba. La mesa puesta con los viejos platos azules de cerámica, servilletas dobladas como me enseñó mi madre. Y sobre la toalla, discretamente colocada, 3 papeles que había cogido de su estantería, copias de documentos de la casa, una extraña autorización con mi nombre impreso y un poder notarial incompleto. No estaban ocultos, estaban allí como si pensaran que la anciana ya no sabía leer. Cuando Camila se sentó, echó un vistazo a los papeles. Julián vino justo detrás y se detuvo al verlo. Se volvió rígido, el cuerpo habló ante la boca. «Mamá, ¿qué son estos papeles que hay sobre la mesa?», preguntó, intentando parecer tranquilo. Movía al pollo, como si no notara el fuego que se estaba formando en el entorno. «Estaban en el salón. Pensé que lo habías dejado aquí por error. Pero, ¿para qué sirven realmente?». Y entonces, lo vi el miedo reflejado en su rostro. Camila fue quien respondió, con esa dulzura ensayada que siempre usaba cuando quería confundirme: «Son documentos del seguro de la casa, Enriqueta. Estábamos viendo algunas cosas de garantía, por si ocurre una emergencia». «¿Sabes? ¿Emergencia?», pregunté, fingiendo ingenuidad. «Pero estoy aquí, y nunca autoriqué a nadie a tocarlo». Sonrió, fría. «Es solo una formalidad». Y fue entonces cuando la miré, directo, sin desviarme. La formalidad es cuando todo el mundo lo sabe, cuando nadie se esconde. La cuchara cayó de la mano de Julián. El ruido era seco, corto. Se retractó e intentó recuperar el control del habla. «Mamá, son asuntos complicados. Quizás será mejor que me lo dejes a mí». «¿Contigo?», pregunté, aún sin alzar la voz. «¿Crees que no lo entiendo?». «Quizás. Lo que falta aquí no es capacidad. Quizás, sé de confianza». Y allí, en ese momento, no era solo una frase, era un muro que se erigió entre nosotros. Por primera vez, fui yo quien dejó algo en el aire, que creó el silencio, que no lo explicó todo. Vi cómo se endurecía su rostro. Camila disimuló su respiración corta, pero su tenedor seguía en el aire. Nadie comió nada más. Me levanté de la mesa despacio, cogí los papeles, los doblé con calma y dije: «Quiero revisar esto con un abogado independiente, uno de mi elección, así estaremos todos más tranquilos». «No», no respondieron. El ruido de la cuchara cayendo seguía resonando en la pared. Llevé los platos al fregadero y seguí como si nada, pero por dentro, lo sabía, lo entendían. Ya no era la mujer distraída que olvidaba dónde dejó la llave. Yo era diferente, y en ese juego, había jugado la primera carta. Fue la primera vez que vi a Julián sin saber qué decir. Y fue la última vez que Camila intentó llamarme Dulce Enriqueta. Después de esa noche, empezó a mirarme más que a hablar, y él, bueno, empezó a buscar los papeles deprisa, como si supiera que se les acababa el tiempo. Y si crees que eso fue suficiente para que se rindieran, está equivocado. Porque lo que apareció a la mañana siguiente era la última pieza que necesitaba, y la dejaron en mi puerta, inadvertidamente, o quizá, por el descuido del propio destino. La mañana después de la cena, incluso antes de que el sol tocara las baldosas del porche, ya estaba despierto. Preparé mi café en silencio, con un corazón sereno que no sentía en mucho tiempo. Me puse mi blusa blanca de algodón,
me até el pelo en un moño muy apretado y salí con pasos decididos. El banco abrió a las 9. A las 9:05, ya estaba sentado frente al encargado, con mi documento nacional de identidad en la mano y una carpeta llena de documentos en el regazo. Cancelé todas las autorizaciones que permitían movimientos articulares. He eliminado el nombre de Julián de todo. Tarjeta, cuenta, débito automático. Les pedí que pusieran una alerta por cualquier intento de moverse sin mi presencia física. ¿Quieres hacerlo tú mismo?, preguntó. Le miré a los ojos y respondí: quiero, es necesario. Asintió. Selló los papeles y me deseó suerte. No suerte, valor. Corregí. Me fui de allí más ligero. De camino de vuelta, pasé por la ferretería y compré una cerradura nueva para mi habitación. El hombre de la tienda intentó ofrecerme un modelo más sencillo. Insistí en el secreto, una de esas que hasta un ingeniero recibe una ganancia. En casa, esperé a que Julián se fuera a trabajar y a Camila fuera al mercado. Cerré la puerta de mi habitación, saqué mis documentos de la estantería y lo organicé todo dentro de una pequeña caja fuerte, que instalé oculta en el fondo de un viejo baúl que pertenecía a mi madre. Nadie pensaría en mirar allí. Luego llamé de nuevo al señor Álvarez y le pedí que redirigiera todo el correo al buzón de su oficina. A partir de ahora, todo lo oficial pasa directamente a ti. Nada más viene a esta casa. Sonrió por teléfono, y yo escuché su respeto en el silencio. Por la tarde, preparé un café fuerte y lo serví con galletas mantecosas. Camila llegó desde la calle y, al notar la ausencia de extractos bancarios sobre la mesa, como siempre, preguntó con naturalidad: ¿no recibiste nada del banco hoy, Enriqueta? Me soplé el café antes de contestar. Quizá estoy aprendiendo a cuidar lo que es mío. Se quedó paralizada un momento. Intentó disimularlo con una sonrisa, pero sus ojos no sabían cómo mentir como su boca. Julián, al llegar, fue directamente a mi habitación, como siempre, alegando que había dejado allí el cargador del móvil. Giró el picadillo, luchó, se esforzó mucho. Nada, mamá. ¿Has cambiado la cerradura? Fui a él. Tranquila, he cambiado. Pensé que mi espacio merecía un poco más de privacidad. Me miró como si viera un fantasma. Pero, ¿y si necesito entrar? Avísame, como siempre hice contigo. Y me fui yo. Esa noche dormí con la ventana entreabierta y el corazón abierto también. Porque yo sabía, allí, en el silencio de esa casa, se había hecho un corte, invisible, pero profundo, y no había vuelta atrás. El Enriqueta que esperaba aprobación, gratitud, cariño, ya no vivía allí. En su lugar, había una mujer que entendía que amar no significa borrarse a uno mismo, que perdonar no requiere ser ciego, y que la familia, cuando se convierte en una amenaza, debe enfrentarse con firmeza y verdad. Pero el destino, aún le quedaba una última sorpresa preparada. Algo que no estaba en los audios, ni siquiera en los periódicos, algo que de repente aparecería, viniendo del pasado, y cambiaría el curso de todo. Empezaron a perderse cuando se dieron cuenta de que yo ya no tenía el control sobre ellos, sino el control de mí mismo. Era como si hubieran sentido que algo se les escapaba de las manos, como arena seca, y empezaron a apretar más fuerte, pero cuanto más forzaban, cuanto más rápido se formaba la verdad en mis manos. Camila fue la primera en cambiar de tono, de sonrisas forzadas, pasó a largos silencios y miradas de reojo, empezó a dejar platos sucios en el fregadero, a apagar la lavadora a mitad del ciclo, a dar portazos con fuerza calculada, todo sutil, todos intentando provocarme, pero no lo devolvería. Seguí sirviendo café, cosiendo mis cojines en el porche, caminando por las mañanas como siempre hacía, solo que ahora, cada paso mío tenía una dirección, y ellos la sentían. Julián también ha cambiado. Pasaba horas encerrado en su habitación, salía solo para coger algo en la cocina o para hacerme preguntas sospechosas. ¿Has llamado a alguien hoy? ¿Has salido mucho? ¿Te sientes bien en tu cabeza? Mamá, con cada frase,
intentaba sembrar dudas, pero allí, dentro de mí, ya no había lugar para la duda. Sabía quién era, y sabía que, fuera lo que intentaban, era para sacarme de apuros. Las grabaciones que Emiliano me ayudó a extraer empezaron a mostrar una nueva etapa. Ahora, era su desesperación la que hablaba. Camila, en uno de los audios, dijo, esto no va a funcionar, Julián, es más lista, estamos perdiendo el tiempo aquí. Él respondía enfadado, ¿crees que quiero quedarme atrapado en esta casa? Todo debería haberse resuelto. Y entonces, en el silencio entre un discurso y otro, se pudo oír un sonido que bien conocía, frustración. La frustración de quienes pensaban que la anciana era frágil, de aquellos que apostaban a que el amor de una madre era ciego, de aquellos que olvidaron que el amor puede ser silenciado, pero nunca es tonto. Fue un martes, después de comer, cuando el juego empezó a tensarse de verdad. Estaba sentado en la mesa revisando una copia de mis documentos, simplemente hojeándolo, en silencio cuando Julián entró de repente, y, sin preguntar, intentó quitarme los papeles de la mano. Déjame ver eso. Me aferré fuerte. No, abrió mucho los ojos. ¿Ahora sospechas de mí? Levanté la vista despacio. ¿Me diste alguna razón para confiar? Era la primera vez que le enfrentaba así, sin temblar, sin culpa, sin dolor, solo con firmeza. Se echó atrás. Camila la siguió de cerca, su voz airada disfrazada de preocupación. Estás cambiando mucho, Enriqueta. Te estás poniendo nervioso por cualquier cosa. Eso no es bueno. Me levanté, doblé los papeles con calma y simplemente dije, si estuviera nerviosa, lo sabrías. Y me fui a mi habitación. Pero lo que no sabían, y lo que solo tú sabes ahora, es que todo estaba grabado. Cada gesto, cada intento de manipularme, cada ataque disfrazado de cuidado, todo fue capturado por las cámaras instaladas en los marcos y tarros. No eran solo récords, eran testigos, y todos estaban de mi lado. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá contando ayudemos a otro corazón a respirar. Así que si esta historia te conmueve de alguna manera, ¿me ayudas a que vaya más lejos? Dale a me gusta a este video y suscríbete al canal. No es solo para mí, no, es para cada mujer que alguna vez ha sido silenciada, llamada exagerada o olvidada en su propio hogar. A veces, solo necesitamos a alguien que diga, te veo. Y he aquí que, todavía no sabían qué les esperaba, porque lo que estaba a punto de pasar, no fue algo que yo lo planeé, pero llegó como una respuesta, y eso lo cambió todo. Esa mañana, ordené la habitación con un cuidado que no había tenido en meses. Puse los cojines limpios en el sofá, limpié el cristal de la estantería y dejé la mesa del comedor ordenada, como si fuera a recibir visita. Y de alguna manera, yo sí, pero no fue una visita de tarta y café. Era el momento de la verdad. Preparé todo en silencio, incluso las ventanas estaban entreabiertas, dejando entrar la luz de diciembre. Me senté en el sofá con mis documentos organizados, la mente despejada y una paz que solo conocen quienes han sufrido en silencio. Sabía que el momento estaba cerca, y tenía que ser perfecto. Julián fue el primero en entrar. Camila llegó justo detrás, sujetando el móvil como si se preparara para algo importante. Me miraron con cierta extrañeza, quizá por la expresión demasiado tranquila que tenía en el rostro. Necesito hablar contigo, dije, sobre los papeles, los que están en la casa. ¿Puedes explicármelo otra vez? La voz que usé no era la del acusador, fue de quienes escuchan, y esto, precisamente esto, les hizo caer. Julián se recostó en su silla, cruzó las manos y empezó, mamá, sabes que la casa es grande, difícil de mantener, y estamos intentando ayudarte a poner las cosas en el nombre correcto. Camila añadió, Albertino ya ha adelantado el proceso, cargaba caro, pero se marcharía rápido, solo necesitamos que firmes. Sacó un sobre de su bolso, era él. El documento falso. Respiré hondo y continué con una mirada serena. ¿Y si no quiero firmar? Pregunté. Julián se rió de lado,
nervioso. Mamá, estás olvidando todo. El plan es que nosotros nos encarguemos de ti, y si te niegas, tendremos que pensar en alternativas. Ya hemos investigado un lugar en Zapopan. Tranquilo, limpio, estarás bien atendido. Camila estuvo de acuerdo. Ni siquiera notarás la diferencia, ya verás. Las palabras las pronunciaron con frialdad, como si hablaran de mover un mueble, no de una madre, y yo permanecí allí, inmóvil, escuchando, sintiendo el tiempo vibrar a mi alrededor. Y entonces, pedí el bolígrafo, acepté el papel, sentí que sus ojos brillaban de ansiedad. ¿Aquí?, pregunté. ¿Firmo aquí? Juliana sintió con una sonrisa de alivio. Camila se puso en contacto conmigo para ayudarme. Cogí el bolígrafo con calma, y lo dejé caer. Rodó por la mesa y cayó al suelo, emitiendo un sonido seco, casi como un disparo. Ese mismo instante, oí el crujido de la puerta, y allí, como en un teatro meticulosamente ensayado, entraron el señor Álvarez, mi abogado, el doctor Alejandro, el evaluador cognitivo y 2 agentes de la Policía Civil de Guadalajara. La habitación se ha convertido en otra cosa, el tiempo se ha detenido. Camila se llevó la mano a la boca. Julián se puso pálido como nunca le había visto. ¿Qué es eso?, preguntó, intentando levantarse. Es la verdad que se nota, respondí. El abogado presentó los documentos, las grabaciones, los informes, los exámenes de salud, las imágenes de las cámaras. Cada prueba era un obstáculo que ellos mismos habían pavimentado con sus mentiras. Camila empezó a llorar, sollozando, diciendo que no sabía nada. Julián gritó que todo era mentira, que me estaban manipulando, pero ya era demasiado tarde. La casa estaba rodeada de silencio y pruebas. Y cuando el agente leyó en voz alta la acusación formal de intento de fraude patrimonial y abuso psicológico contra una anciana, sus rostros se desplomaron para siempre. Es curioso cómo, a veces, nuestra mayor fortaleza no es el grito, es el silencio lo que sabe el momento adecuado para hablar. Y si has llegado hasta aquí conmigo, respira hondo, porque aún no ha terminado, porque lo que pasó después, eso fue lo que más me marcó, y me mostró que, incluso después del dolor, la dignidad aún puede florecer. El sentido de la justicia empezó a apoderarse de mi vida de una forma que no sentía desde hacía años. Ver a esos dos, Julián y Camila, finalmente enfrentar las consecuencias de sus decisiones fue casi silencioso, pero profundo. La policía los llevó a interrogar, y cada paso parecía pesado, como si el mundo por fin les mostrara la realidad que habían intentado ignorar. Albertino, ese hombre del que había oído hablar tantas veces en sus conversaciones, fue localizado y finalmente admitió todo, que fue contratado para falsificar documentos y acelerar su plan. Su confesión fue un suspiro de alivio para mí, pero también un recordatorio cruel de lo cerca que estuvieron de destruirlo todo. La prensa local comenzó a comentar el caso, mostrando al público los abusos y la traición que había sufrido, y esto, curiosamente, despertó un inesperado sentido de solidaridad. Vecinos que apenas me miraban antes ahora llamaban a la puerta para preguntar si estaba bien, si necesitaba algo, como si mi dolor por fin se les hubiera hecho visible. Camila perdió su trabajo debido a las repercusiones, y Julián tuvo que enfrentarse a cargos formales que nunca habría imaginado cuando planeó su golpe. El juez les ordenó a ambos mantener la distancia conmigo, una orden que trajo un alivio silencioso que no sabía que necesitaba. Su caída no fue ruidosa, no hubo violencia física, pero la caída moral era evidente. Todo lo que intentaron construir a mi costa se desmoronó en cuestión de momentos, dejándolos frente a sí mismos, obligados a enfrentarse a la realidad que habían ignorado durante tanto tiempo. Y yo, sentado en mi salón, por fin sentí la ligereza de alguien que recupera su propia historia, mientras el mundo a mi alrededor reconocía la verdad que había guardado silencio durante tanto tiempo. Pero aún así, una pregunta se formó en mi mente,
La verdadera libertad solo llega cuando otros caen, ¿o hay algo más que aún no he descubierto sobre mí mismo y mi fuerza silenciosa? El silencio en la casa era casi palpable. Por primera vez en muchos meses, no hubo pasos apresurados, voces enfadadas ni miradas cargadas de culpa y ambición. Abrí las ventanas del pasillo, dejando entrar el aire fresco de Guadalajara, mezclado con el aroma de las flores que había colocado en el altar de mi querido marido. Barrí el patio despacio, sintiendo cada hoja que caía bajo la escoba como si también limpiara los restos de la tensión que nos envolvía. Mis pensamientos viajaron a los años que había dedicado enteramente a Julián, a las noches sin dormir, a cada esfuerzo silencioso que hice para asegurarme de que tuviera todo lo que yo no tenía. Pero ahora me di cuenta de algo que dolía profundamente. Ese hijo al que amé con todas las fuerzas de mi vida ya no existía o quizá nunca existió, y, sin embargo, una extraña sensación de libertad empezó a florecer en mi interior. Me entregué por completo, y ellos, por su elección egoísta, decidieron olvidarme. Mientras limpiaba la cocina, pasé la mano por el armario que siempre había organizado meticulosamente, recordando cada detalle que había puesto allí con cuidado. Cada estantería, cada olla, cada utensilio llevaba recuerdos de años de dedicación y amor silencioso, y ahora, esa misma organización se convirtió en un símbolo de mi propia supervivencia. Enriqueta, pensé para mis adentros, no solo estás limpiando la casa, está reconstruyendo su vida, pieza a pieza, en silencio y con dignidad. En el jardín, sentía el sol tocarme la cara de forma diferente. Era como si me recordara a mí mismo que envejecer no es perder fuerza, sino ganar lucidez. El cuerpo puede cansarse, los pasos pueden ralentizarse, pero la mente permanece alerta, y la experiencia nos da una claridad que los jóvenes no conocen. Sonríe para sí misma, sabiendo que el amor de una madre no es sinónimo de autoaniquilación. Amar a Julián no significaba aceptar ser destruido por él, ni permitir que su ambición me borrara. Era hora de cultivar sabiamente lo que me quedaba, preservando la dignidad que nadie podía robar. Mientras regaba las flores del pequeño jardín delantero, pensé en las pequeñas victorias silenciosas de los últimos días, cada grabación que he guardado, cada conversación que he grabado, cada movimiento que he observado sin verlo. Todo esto me ha traído hasta aquí, a un momento de paz que nunca habría imaginado cuando me di cuenta por primera vez de la magnitud de su traición. Sentí una mezcla de tristeza, alivio y una fortaleza que no había experimentado en mucho tiempo. Me dolía el corazón, sí, pero de otra manera ya no herido por el miedo o la angustia, sino consciente de que había sobrevivido a la tormenta más cruel de mi vida. Sentada en mi mecedora, la que guardaba recuerdos de tantos años, pensaba en lo irónico que es, pasamos toda la vida enseñando, cuidando, amando, y a veces lo que nos queda es reaprender a cuidarnos a nosotros mismos. Barrí, limpié, organicé, y entre un suspiro y otro me di cuenta de que ese era el verdadero triunfo, no la detención de traidores, no la restitución de propiedades, sino la conquista de mi propia historia, el respeto que merecía, la libertad de decidir, la seguridad de vivir en paz sin tener que estar constantemente vigilando cada gesto de quienes deberían quererme. Y entonces, una sensación de gratitud me invadió. Gratitud por haber reconocido la verdad a tiempo, por haber mantenido mi lucidez incluso ante manipulaciones y mentiras, y por haber encontrado aliados que me ayudaron a transformar el miedo en poder. Cada visita al abogado, cada prueba cognitiva, cada grabación oculta en cámara, todo esto no era solo estrategia, era amor propio en acción, y sentí que por fin podía respirar sin culpa, sin miedo, sabiendo que mis decisiones ahora eran mías y de nadie más. Mientras caminaba por el pasillo, repasando mentalmente cada capítulo de mi vida con Julián, me di cuenta de cuánto había aprendido a diferenciar el amor de la sumisión,
la protección del control y el cuidado de la explotación. La vida me ha enseñado que hay personas que no pueden valorar a quienes les dan todo, y que a veces es necesario alejarse emocionalmente, incluso sin alzar la voz, para preservar lo que realmente importa. Sentí un dulce calor en el pecho, una mezcla de dolor y liberación, y sonreí para mí mismo, reconociendo que cada lágrima derramada me había hecho más fuerte, sabio e infinitamente más libre. El sol empezaba a ponerse, tiñendo los tejados de Guadalajara de naranja y rosa. Me senté en el porche, mirando hacia el horizonte, sintiendo el viento fresco en la cara. Fue allí donde comprendí la dimensión de la libertad que había conquistado. No se trataba solo de proteger una casa, sino de salvar mi propia vida, mi historia y mi valor como mujer. El silencio de la calle, el olor a tierra húmeda, los sonidos lejanos de niños jugando, todo esto me recordó que la vida sigue, que aún quedan días claros por delante y que mi existencia no podía definirse por el egoísmo de los demás. Y a pesar de la tristeza por las decisiones de Julián, sentí una firmeza inquebrantable. Me entregué por completo, y él había perdido la oportunidad de conocerme de verdad. Pero lo que quedaba ahora era mío, mi hogar, mi tiempo, mi paz, y es en ese momento, al mirar la vida que me rodea, cuando me doy cuenta de algo esencial. Algunas batallas no se ganan con gritos o enfado, sino con paciencia, estrategia y la silenciosa certeza de que la dignidad no es negociable. Y así, al caer la noche sobre Guadalajara y la ciudad se calmar, me di cuenta de que había llegado a un punto de inflexión definitivo. No era solo el final de un capítulo de traición, sino el comienzo de una nueva vida, una existencia en la que podía decidir, elegir y respirar sin miedo. Y me pregunto, en voz baja, casi como un susurro, ¿cómo podrán otros corazones, que se sienten traicionados por quienes más quieren, encontrar esa fuerza silenciosa dentro de sí mismos? Quizá, al final, esta sea la lección más valiosa, que amar no significa destruirse a uno mismo, y que la verdadera libertad proviene de reconocer su propio valor antes que de cualquier otra cosa. La casa finalmente respiró en silencio, y yo también. Julián y Camila habían cumplido sus condenas, aceptado el acuerdo que garantizaba mi seguridad y mantenido la distancia, cada uno afrontando las consecuencias de sus propias decisiones. Yo, a mi vez, redescubrí el placer de caminar por los pasillos sin miedo, de ordenar las habitaciones a mi gusto, de cocinar sin prisa, de escuchar música y sentir el viento entrando por las ventanas abiertas. Invité a Mercedes a tomar un café, y nuestras viejas penas se disolvieron entre risas y recuerdos, un vínculo que creía perdido y ahora renovado. Volví a la plaza del pueblo, donde amigos de toda la vida se reunían para bordar, charlar y compartir la vida. Compré pan dulce en la esquina, cuidé las plantas del jardín y cociné mi mole como hacía en mi juventud, sintiendo cada aroma y sabor con gratitud. La casa que antes había sido escenario de traición era ahora un refugio para mi propia historia, para el coraje silencioso que me salvó, para la dignidad que nadie podría robar jamás. Aprendí que la verdadera herencia no está en los muros ni en el dinero, sino en la fuerza para persistir, para defenderse y valorarse, incluso cuando todo parece perdido. Si has sentido alguna emoción conmigo en este reportaje, deja tu me gusta como un abrazo que calienta este canal. Suscríbete como invitación a reunirte de nuevo en la próxima cafetería y dinos en los comentarios qué ciudad estás viendo, para que podamos crear juntos esta comunidad de corazones atentos. No olvides activar la campana para no perderla cuando vuelvas a preparar el café. Y no te vayas todavía, escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada detalle cuenta una historia, y cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble. Hoy, cuando cierro las ventanas y siento la brisa nocturna acariciando mi rostro, sé que he recuperado algo que creía perdido para siempre, mi libertad,
mi paz, mi vida de vuelta y la certeza de que, incluso después del dolor, aún podemos escribir capítulos de coraje y felicidad.